Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño. Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo. Y yo soy Ileana Medina. Y esto es Diseño para la Vida. Ya estamos aquí grabando un nuevo episodio. Hola Diego. Hola Eli, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá otra vez. ¿Cómo has estado? Hablemos un poco de cómo han sido estos días y cómo hemos estado en el último tiempo. Mira, estamos full, o sea, ambos, me imagino que por nuestro trabajo, pero también es porque estamos organizando el próximo meetup de Figma Chile. Tenemos ya invitadas. Ili, ¿podías hablar un poquito de eso, no? Hagamos un poquito de promoción sobre ese evento. Ay, sí, estamos muy contentos, de verdad que esto para nosotros ha sido una aventura, algo totalmente nuevo para nosotros, el crear una comunidad que además ha sido una sorpresa para nosotros el movimiento que ha tenido, la cantidad de personas que se han sumado a esta primera meetup, nuestra primera reunión como comunidad, y la verdad es que estamos muy emocionados porque ya llegue ese día. Sí, estamos súper emocionados, ha sido un trabajo fuerte porque hemos preparado desde las piezas gráficas, el diseño, contactarnos con Consuelo, la buena onda que tiene ella, la logística de crear el evento, que para nosotros todo eso es nuevo. Sí, no, y nada, subimos, para las personas que no saben, subimos, las entradas están disponibles en Eventbrite, las pueden encontrar en el Instagram de figma.chile, @figma.chile en Instagram. Ahí está el link para entrar a Eventbrite y conseguir la entrada. Nosotros habíamos dispuesto un número de entradas y se fueron en menos de un día. Así que ampliamos el número y de verdad no es porque estamos exagerando, es real. Hay mucha gente que está súper interesada. Así que si tú estás escuchando esto y te entraste y no te quisiste inscribir, inscríbete porque de verdad que se están yendo y es súper bueno inscribirse porque te va a avisar, si tú activas en tu calendario, te avisa cuándo es el evento, a qué hora, te puede avisar media hora antes. Así que para que no te lo pierdas, va a estar súper, súper bueno. Sí, recuerden registrarse y estar muy pendientes. Esto va a ser el 2 de julio a las 7 de la noche, hora Chile. Y para muchas personas que nos han preguntado que no viven en Chile, también pueden asistir al evento. Solamente deben registrarse para que puedan saber todas las coordenadas de ese día. Uh-huh. Así que bueno, por ese lado hemos estado bastante full, pero emocionados también de este nuevo reto que nos hemos puesto y que estamos creando. Y por otro lado, bueno, también muy pendientes de este podcast que para nosotros es nuestro bebé. Sí, realmente. Y es una alegría poder compartir con todos ustedes que nos están escuchando conocimiento, aprender juntos y aportarnos cada día mucho más acerca del diseño. Así que eso nos aporta también y, sí, nos lleva a contarles un poco del gran invitado que tenemos el día de hoy. Así es. Seguramente ya, bueno, deben saberlo por el título que tiene este podcast. Él es Daniel Torres Buriel, una autoridad en el mundo de la experiencia de usuario, y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Fue una conversación súper entretenida. Hablamos desde su inicio, desde la universidad, cómo llegó a ser diseñador UX y a tener su propio estudio. Y hablamos también de lo que está pasando, el contexto actual, de la pandemia, pospandemia y todo lo que tiene que ver con esto. Aprender también de él, entender cómo es su mirada con respecto a todo lo que hemos estado viviendo a nivel mundial y cómo es esta nueva realidad que estamos viviendo. Nos invitó también a aprender cada día más acerca de la inteligencia artificial, entender también cómo es el diseño a través de esas experiencias, y nos hemos reído un montón y disfrutado de verdad este episodio.
Sí, además que muy buena onda, la gente que lo conoce sabe, el estudio de Daniel sube mucho contenido sobre la disciplina de la experiencia de usuario, contenidos que a nosotros nos han ayudado y nos han formado también como diseñadores y y nos siguen ayudando, así que aproveché de agradecérselo también y eso, de nada, invitarlos a todos a disfrutar de esta entrevista. Seguramente se van a llevar una grata sorpresa al final cuando le pedimos algunas recomendaciones. eh, y eso. Sí, no podemos dar spoiler. Así que los invitamos a disfrutar este nuevo episodio con Daniel Torres Furriel. Así es, ahí vamos. Bienvenido, Daniel, en este nuevo episodio de Diseño para la Vida. Nuestro gran invitado el día de hoy para nosotros es de verdad un momento muy especial el poder compartir contigo y romper las barreras de la distancia, de obviamente la cuarentena, que todavía de este lado del mundo estamos todavía en cuarentena, y pues encantados de tenerte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues muchas gracias a vosotros. Yo estoy súper feliz de que tengamos esta conversación, por supuesto que sí. Daniel, tú eres actualmente CEO de tu propio estudio, Torres Furriel. Eres autor de varios libros sobre UX y conferencista en varios eventos de la disciplina. Pero tú no iniciaste directamente en esto, tú estudiaste otra cosa en la universidad. Cuéntanos un poco de eso. Mira, de todo esto hace ya mucho tiempo, eso es lo primero, hace ya muchísimo tiempo, pero sí, yo estudié trabajo social, yo soy diplomado en trabajo social, que es algo que no tiene en principio nada que ver con toda esta disciplina ni del diseño, ni de la experiencia de usuario y demás, pero sí que de alguna forma hay claro, esto lo veo con la perspectiva del tiempo pasado, ¿no? A posteriori es mucho más fácil hacer este análisis, pero sí que tiene un punto de verdad en el sentido de las ciencias sociales, porque yo estudié trabajo social y después estudié sociología. Sí que es cierto que las ciencias sociales tienen una conexión muy fuerte, sobre todo a nivel de herramientas y de metodologías, con muchas de las tareas que tenemos que hacer quienes trabajamos en el ámbito del diseño y concretamente en el ámbito de la experiencia de usuario. Porque, bueno, al final seguimos trabajando con personas, necesitamos eso de trabajar con los usuarios, significa trabajar de verdad con ellos, a su lado, preguntándoles, tomándoles la mano y preguntándoles, ¿no? Y recorriendo juntos ese camino del proceso de diseño. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que me ha venido muy bien al final el haber estudiado aquello que estudié en la universidad. Desde luego, cuando en aquellos años, hace ya mucho, como os digo, yo nunca pude imaginar que trabajaría en algo de este estilo, porque, entre otras cosas, yo era de aquellas personas que detestaban los ordenadores personales, detestaban las computadoras. Yo no tenía computadora, de hecho, y solamente fue en el año 95, en el año 1995, cuando me compré el primer ordenador, el primer computador, y solamente yo solo sabía enchufarlo a la pared, o sea, conectarlo a la corriente eléctrica y no sabía apenas nada, ¿no? Entonces un amigo que era informático, pues me tuvo que enseñar cómo funcionaba el MS2, el Windows, en fin, aquello que había por entonces, pero ha sido un proceso, digamos, de enamoramiento a fuego lento, eso sí. Fue la cosa muy despacio. Y cuéntanos por qué decidiste estudiar esa profesión. Pues mira, si te refieres a trabajo social. Al trabajo social, correcto. Pues porque a mí me gustaba mucho todo lo que tenía yo cuando estudiaba la secundaria, tuve la inmensa fortuna de tener varios buenos profesores y varias buenas profesoras. Entonces, uno de estos profesores nos inculcó o nos invitó a leer a Erich Fromm y a Sigmund Freud. Entonces, a mí me pareció fascinante todo aquel mundo del psicoanálisis, me pareció fascinante, digamos, explorar las motivaciones de la conducta humana. Eso me pareció impresionante, pues eso con 16 años, con 17 años, ¿no?, que tenía yo. Y decidí estudiar psicología. Dije, pues yo creo que me gustaría estudiar psicología, pero en la ciudad donde vivo, en Zaragoza, no había facultad de psicología y lo más cercano que encontré fue trabajo social. Que no es que tenga mucho que ver, pero fue una elección así como muy de andar por casa, ¿no? Pero bueno, no fue una mala elección vistos los resultados, porque
porque me permitió descubrir una faceta un poco más alejada digamos, de la fisiología, de la biología y de lo conductual para adentrarme en lo que yo sí que sentí que yo era bueno, aunque sea muy poco humilde por mi parte decirlo, pero sí que sentí que era mi hábitat, que era el componente social. Entonces, dentro de la explicación de la conducta en función del contexto social, yo ahí siempre me he sentido muy, pero que muy cómodo. Y esa fue un poco la razón por la que me introduje en esos mundos. Maravilloso. Perfecto. Oye, y desde eso a trabajar en diseño de experiencia de usuario, ¿cómo llegaste a esto? La historia, al final la vida es un cúmulo de casualidades. Porque bueno, pues yo cuando cumplí 17 años me llegó una notificación del Ministerio de Defensa español para llevarme a filas, porque había que hacer el servicio militar obligatorio, los varones, y yo no quería. Yo, en fin, esto de pensar en hacer el servicio militar me horrorizaba solamente la idea de hacerlo. Claro. Pues no lo hice y tomé una alternativa que era ser objetor de conciencia, aduciendo pues motivos de conciencia para no incorporarme a filas. Entonces lo que se hacía eran trabajos comunitarios. Entonces yo anduve un año de voluntario en una asociación de consumidores, en una ONG, y me dijeron, ¿tú qué sabes hacer? Y yo les dije, pues mira, yo tengo internet en casa. Y me dijeron, sí, venga, responsable del departamento de internet. Y en realidad yo no sabía hacer nada. Yo tenía un módem en casa y yo vivía con mis padres por aquel entonces. Tenía un módem, me conectaba a internet y poco más. Pero sí que es cierto que, bueno, hacer aquel trabajo voluntario me ayudó a tener todos los días 8 horas para aprender desde HTML a TCP/IP y un poco pues, cómo funciona todo este enjambre de internet, ¿no? Y en realidad empecé así, fue una casualidad y algo lateral absolutamente, pero bueno, tener tiempo para poder hacer aquello me introdujo en HTML, ya aquello me fascinó, porque otra de mis no diría pasiones secretas, porque de secreto no tiene nada. A mí me encanta la comunicación, yo soy un enamorado de la radio. Yo desde prácticamente niño he estado siempre con un aparato de radio pegado a la oreja. Entonces, pensar en la idea de poder comunicar algo sin las barreras que exigían los 90, pues o tienes un periódico, o tienes una tele, o tienes una radio, si no podías comunicar nada. Pensar que había un medio en el que yo era capaz de programar un párrafo para que lo viese todo el mundo, me parecía fascinante. Escribir HTML, ¿no? Me parecía, me sedujo por completo y hasta hoy. Hasta hoy. Totalmente, es que es un mundo nuevo, cuando empiezas a despegarte de lo que viene siendo como la educación que podemos recibir en la institución, pero te dedicas entonces a ver cómo puedes adentrarte a toda la tecnología, te abre totalmente un mundo de posibilidades. O sea, me imagino que eso pudo haber sido lo que te llegó a ti también, como que te impactó. Claro, a lo mejor la gente joven que nos escuche ahora dirá, ya está este abuelo contando historias. Y es cierto, es así, pero tú hay que ponerlo en su contexto. En los años 90, la única forma de comunicar era la comunicación institucional, es decir, medios de comunicación, prensa, radio y televisión, y luego había comunicación alternativa, pero bueno, tenía circuitos absolutamente reducidos y absolutamente marginales, ¿no? Claro. Yo he participado de eso, porque yo desde adolescente yo me he apuntado a todos los movimientos alternativos, contestatarios y demás que te puedas imaginar, y teníamos nuestros medios de comunicación que eran fanzines escritos con máquina de escribir, las fotos eran fotocopias, los fotocopiábamos y los distribuíamos fuera de los canales legales oficiales, pero eso, en fin, le llegaba a los amigos y familiares, y un poco más, ¿no? Pero claro, pensar que había una forma de poder decir, ostras, es que Coca-Cola tiene una web y yo puedo hacer lo mismo y potencialmente puedo llegar al mismo número de personas, en aquel momento era una cosa absolutamente disruptiva. Hoy no, claro, hoy afortunadamente se ha democratizado de tal forma la producción de contenido en Internet, y creo que eso es una noticia extraordinaria, pero claro, en aquel momento era un mundo nuevo absolutamente. Hoy no, hoy es nuestra normalidad, claro. Pero en aquel momento era rompedor absolutamente. Claro. Y en ese periodo no existía quizá o tenía otro nombre, diseñador de experiencia. ¿Tú en qué minuto tú te reconociste como diseñador de experiencia y dijiste,
lo que estoy haciendo es UX, o dijiste, quiero hacer esto? ¿Cómo fue eso? Sí, yo un poco más tarde, digamos, recién entrado a los 2000, porque tuve la fortuna de empezar a trabajar, quiero decir, a recibir dinero por mi trabajo, con esto de Internet en el año 98 exactamente. Entonces, 5 años después, yo ya trabajaba en una consultora, ya trabajábamos para clientes pues más o menos grandes, donde había pues, ya su estructura y su complejidad, y yo me di cuenta que, joder, construíamos plataformas tremendas con un nivel de complejidad técnica importante y demás, pero yo me acuerdo que yo era diseñador, entonces yo sabía escribir HTML, en aquella época, en el año 99, 2000, sabías escribir HTML, eras un unicornio, ¿eh? O sea, claro. Solamente sabiendo escribir HTML. Entonces, yo digamos que como nunca tuve el componente creativo muy desarrollado, yo era como el fontanero, el que está por debajo apretando el último tornillo para que todo funcionase y no hubiese nada que se saliese de lo previsto. Y yo veía que construíamos plataformas que sí eran seguras, eran robustas, eran escalables, pero eran una auténtica, en fin, no las utilizaba nadie, eran inusables, eran absolutamente poco útiles, ¿no? Entonces eso era como un run que yo tenía, digo, hostia, pues esto está muy bien, porque mis compañeros ingenieros, que son gente que sabe mucho, que son programadores que han ido a la universidad a estudiar carreras serias, no como la mía, que trabajo social y esto es una medio carrera y tal, pero aquí algo no funciona. Y entonces descubrí a Jakob Nielsen, gracias a Antonio Fernández Coca, que es un profesor español de las Islas Baleares, diseñador. Descubrí a Jakob Nielsen y dije, hostia, aquí está la explicación de lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viendo, pero no lo sé explicar. Yo venía de otra tradición, digamos, intelectual, ¿no? Y entonces empecé a leer lo que decía este señor y dije, no, esto ya alguien ha pensado en ello, tengo que seguir leyendo esto porque esto me interesa. Entonces ahí no sé si me di cuenta que yo era diseñador de experiencia de usuario, pero desde luego fui consciente de las implicaciones que tenía la experiencia de usuario en la vida de los proyectos digitales. Bueno, lo dijimos al comienzo, tienes tu propia agencia de UX, donde, sí, por supuesto, debes de estar desarrollando la profesión en conjunto de un equipo de trabajo, y a nosotros nos llama muchísimo la atención saber un poco cómo es esa dinámica, cómo es tu día a día. Si nos pudieses contar un poco acerca de eso, nos encantaría saber. Pues mira, es curioso porque tener una empresa de experiencia de usuario no tiene nada que ver con ser diseñador de experiencia de usuario. son experiencias diferentes, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un componente orgánico importante, es decir, yo no tengo formación para liderar una compañía, no tengo formación en ciencias empresariales, entonces digamos que todo lo voy aprendiendo o lo he ido aprendiendo sobre la marcha, lo sigo aprendiendo sobre la marcha, ¿vale? Obviamente llega un punto en el que intentas rodearte de un equipo que tenga las habilidades necesarias para poder llevar esto adelante, y digamos que las cuestiones empresariales ya no las llevo yo, porque entonces la empresa sería un desastre. Yo, digamos, ejerzo un liderazgo en lo técnico, digamos, o en lo estratégico del sector del negocio. Pero es un camino apasionante. O sea, a mí me dices hace 10 años que va a tener una empresa y somos 15 personas y te diría que despierta porque eso no sucederá nunca, ¿no? Y bueno, ya que estoy, ¿eh? Si me preguntas en qué momento empezaste, tampoco sé no sé cómo empecé, no sé cómo llegaba hasta aquí, ¿no? Sería el resumen con un punto de ironía, pero sí que es cierto que, bueno, al final hay un componente de pasión. A mí me encanta mi trabajo, me fascina mi trabajo, y la suerte que tengo es que he podido rodearme, y aquí hay un punto de suerte, aquí hay trabajo, esfuerzo, sí, pero hay un punto de suerte, es rodearte de un equipo que tenga un nivel al menos similar de pasión por su trabajo, ¿no? De que les guste, ya sea la experiencia de usuario, ya sea el echar adelante un proyecto, es un proyecto empresarial, pero es un proyecto de emprendimiento en el que intentamos, pues bueno, sacar adelante. Tener en cuenta que nosotros estamos en Zaragoza, en España, en Zaragoza. Tenemos oficinas en Madrid, pero yo vivo en Zaragoza, el equipo de producción principal está en Zaragoza, y es la quinta ciudad de España. Nosotros no vivimos en Madrid, donde está el 95% del negocio. Claro. Entonces,
digamos que yo estoy muy orgulloso, mucho, de poder sacar adelante algo así, porque nosotros no somos una empresa en la que hacemos de todo y además hacemos UX. Solo hacemos UX, porque es nuestro ámbito de expertise. Y diablos, a mí me parece muy bien que podamos estar haciéndolo. Ahora ya ha cambiado el contexto, ha cambiado. Después de 3 meses del confinamiento más estricto de Europa, os podéis imaginar, nosotros hemos crecido en el confinamiento. Somos 3 personas más. Y claro, pues ya el equipo está distribuido. De hecho, en Santiago tenemos a 2 personas. En Santiago de Chile. Wow. Entonces tengo gente por ahí. ¿Por qué? Pues porque también nos hemos dado cuenta que funciona el modelo en remoto o trabajando desde casa, nos funciona, la gente está súper contenta y entonces, bueno, esto sí que es verdad que nos ha abierto nos ha abierto el abanico de posibilidades a la hora de incorporar gente al estudio, con lo cual, digamos que en estos 3 últimos meses, si para todo el mundo ha sido un poco montaña rusa esta experiencia de la cuarentena, el confinamiento y demás, nosotros lo hemos vivido, o al menos yo lo he vivido de manera muy especial, para bien, en el sentido de, vaya, somos más y esto se está poniendo interesante. Sí. Claro, oye, y en eso, ¿cómo han manejado el espíritu de equipo o la filosofía que deben tener como un equipo de diseño a distancia hoy en día? ¿O si sigue manteniendo el mismo espíritu de como cuando estaban así físicamente viéndose? Es complejísimo. Yo creo que, y no me equivoco, es la tarea más retadora que tenemos nosotros como estudio por delante, porque es cierto que hay un componente orgánico importante. Es decir, ya me gustaría a mí que todo mi equipo fuese el mismo desde hace 5 años. Ya me gustaría a mí. Claro. Pero desgraciadamente no es así por muchas razones. Hay cuestiones de pues a veces te equivocas al contratar, a veces en las condiciones de contexto de mercado, de negocio, no te permiten que eso sea así, si las circunstancias te llevan por otros caminos, pero sabiendo que el componente orgánico es determinante, o por lo menos a nosotros nos ha resultado determinante, el trabajar en remoto ha hecho que, digamos, todos nos hayamos comprometido, no es la palabra exacta, pero sí que hemos aumentado el nivel, digamos, de cercanía entre nosotros, por mucho que estemos físicamente alejados, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí sí que percibo que ha habido una implicación personal de todas las personas, de todos los miembros del equipo, para que sea así, y ese creo que es el elemento diferencial, porque nos hemos visto de una forma o de otra en una realidad que nadie esperaba. Además, bueno, me imagino que lo sabéis, en España pegó muy duro todo este rollo y era como una película de terror todos los días. Claro. Entonces era muy complicado, digamos que era muy complicado despertar todos los días con 800, 900 muertos. O sea, eso es una película de terror, pero que es que no es una película, es real, ¿no? Entonces, de alguna manera, se genera un ambiente en el que la única solución es tirar para adelante. O sea, no te puedes detener a lamentarte y a hostia, no. Entonces yo creo que eso también ha contribuido a de alguna forma empujar hacia adelante y por eso digo que se ha puesto una cosa bastante interesante. Entonces tú dirías que este viene siendo como el espíritu que define a tu equipo de trabajo. Hoy en día el espíritu es un espíritu de trabajar todos hacia adelante. Tenemos muy clara la organización porque hay una clara separación digamos, del equipo en función de diferentes proyectos, porque cada proyecto necesita un tipo de dedicación. Hay proyectos de medio término y otros de largo término, donde las relaciones y donde las interacciones son diferentes, pero en términos generales sí. En términos generales hay un bastante buen espíritu que gira en torno a sacamos esto adelante. Que no, afortunadamente nosotros no hemos pasado por situaciones complicadas. No todas las empresas con esta cuarentena pueden decir lo mismo. Porque nosotros no trabajamos en sectores muy expuestos al sufrimiento. Pues imagínate, la gente que trabaja en travel ha sido una hecatombe absoluta en España, ¿no? Bueno, pues trabajamos en sectores que no están expuestos a estas vicisitudes, afortunadamente para nosotros, y hemos tenido la oportunidad de continuar desarrollando el trabajo, sino de aumentarlo. Con lo cual, en ese sentido, sí que es cierto que ahí hemos tenido también un punto de suerte que no está mal. Claro. Oye, en tu estudio constantemente están subiendo información educativa sobre la disciplina.
¿Cómo surgió esa idea y por qué liberar así como esa información? A mí me parece genial porque yo me he nutrido muchísimo de los artículos del blog y hay un montón de diseñadores que también les pasa lo mismo y te lo agradecemos un montón. Pero ¿desde dónde viene esa motivación también de compartir esa información? Sí, hay dos razones muy claras. Hay una razón que tiene un componente, pues no sé si llamarlo ético o de compromiso, y hay otra razón que es absolutamente comercial. Es decir, si yo comparto contenido y le dejo saber al mundo lo bien que hago esto, probablemente vendrán a mí para que les ayude en sus proyectos, ¿no? Es como tener un equipo comercial. El equipo comercial, ¿qué hace? Visitar gente para decirles, oye, ya somos muy buenos, te podemos ayudar en esto, ¿no? Pues sí. Nosotros lo hacemos con nuestro blog, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Y eso, objetivamente, es así. Yo sería un hipócrita si dijera lo contrario, ¿no? Y también hay una razón, digamos, que tiene que ver con un compromiso comunitario, y yo ahí siempre me gusta mucho citar a David Ugarte, que es un activista del Cyberpunk español, que es el responsable de las Indias Electrónicas, un proyecto fantástico. Ya es un clásico, o sea, no es de antes de ayer, es un clásico. Y él siempre decía, y siempre dice, ¿no? Y yo suscribo al 100% que con todo lo que yo aprendo de la comunidad de Internet, porque yo no me he formado en experiencia de usuario comprándome libros, sí, yo empecé a leer todo en Internet, en los blogs, en las publicaciones, con todo lo que he aprendido de la comunidad, lo mínimo que puedo hacer es devolver una parte. Claro. Entonces, devuelves una parte porque luego hay mucha gente, pues como tú ahora por ejemplo me dices, que te dicen, te escribe, no, pues es que yo te sigo leyendo, ya tengo ese trabajo y he montado una empresa, no sé qué, pues en fin, eso, a mí el salario emocional con eso no se come, pero desde luego reconforta un montón. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, en esa misma línea, me gustaría preguntarte, ¿qué disfrutas más de ser diseñador UX? Yo creo que diseñador UX disfruto sobre todo porque trabajo en la capa de los servicios y no en la capa del producto, y me explico. Si yo trabajase en una startup o en un producto, en un cliente, trabajando en producto, creo que disfrutaría menos. Probablemente ya me habría cansado. En el sentido de cuando trabajas en producto, el contexto es diferente. Cuando trabajas en servicios, nosotros tenemos la obligación de aprender cada vez que tenemos un cliente nuevo. Entonces, tenemos la obligación, o sea, no es la opción, es la obligación de aprender. Si yo trabajo en travel, yo tradicionalmente trabajé mucho en travel cuando trabajaba solo, yo tenía que saber mucho de cómo funciona el mundo del travel, el digital. Si ahora trabajo en seguros, si ahora trabajo en videojuegos, si ahora trabajo en industria, yo tengo la obligación de entender los procesos industriales, pero también de entender por qué la ansiedad que se genera en un streamer puede ser determinante para hacer un uso de una herramienta digital u otra, que son mundos que no tienen nada que ver uno con el otro. Pues bueno, yo tengo la obligación de saber cuáles son esas, en fin, de conocer esos segmentos. A mí eso me parece un privilegio absoluto. Uh-huh. Un privilegio, porque me pagan por aprender esas cosas. Esa es la ventaja de trabajar en esta disciplina, que siempre te estáis nutriendo de cosas nuevas y siempre tenéis que aprender algo. Efectivamente, es así. Y yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo muy concreto, pues bueno, ya os he dicho, en España hemos tenido el confinamiento más estricto de toda Europa. Pues durante buena parte de ese confinamiento nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar en 2 proyectos de research para un big player mundial en Internet, y yo he estado 3 semanas seguidas haciendo entrevistas en profundidad a usuarios seleccionados, pues para entender su visión, para entender sus sentimientos, para entender su motivación al respecto de lo que estábamos viviendo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, ese material o trabajar en algo así, yo creo que es impagable. Desde mi punto de vista es impagable. Pues encima si te pagan por ello ya dices, bueno, pues todo bien, todo perfecto. Claro. O sea, en ese sentido, yo creo que es un reto permanente. Es duro y esto exige de un esfuerzo importante, pero me parece un privilegio absoluto. Claro. Oye, y para hacer entrevistas, por ejemplo, hoy en día, o hacer test de usabilidades con usuarios, más allá de la dificultad que puede resultar hacerlo, en este caso, en confinamiento,
¿Cómo afecta el hecho de que el usuario no esté en un contexto normal, por así decirlo? Tengas que hacer como entrevistas o test de usabilidad en un contexto que no es el normal, que finalmente el usuario después lo va a utilizar ese producto o ese servicio en un contexto normal. ¿Y cómo lo manejan ustedes? Yo de hecho te diría que es exactamente el mismo contexto que si me los veo a un laboratorio. Es decir, en un laboratorio de usabilidad tampoco están en un contexto normalizado, en un contexto natural, más natural, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia, simplemente el contexto es otro. Depende mucho del objeto de estudio, porque si yo lo que estoy es haciendo un test de usabilidad, pues yo qué sé, para manejar algo relacionado con el automóvil, si la gente está en su casa, pues hombre, es raro. Quiero decir, hace poco match, ¿no? Digamos, estar en la habitación de dormir y estar hablando sobre, no sé, el control del salpicadero del coche, por ejemplo. Claro. Pero es igual de extraño que si todo eso lo estás hablando en un laboratorio, ¿de acuerdo? En cambio, si tú estás haciendo un estudio de investigación que tiene más que con la interacción, tiene que ver con lo conductual a nivel de la motivación, y entonces hablamos de cosas personales, pues quizá una persona que está en su casa tiene un contexto bastante más adecuado para relajarse y para abrirse mucho más a la conversación que estando en un laboratorio donde es más que evidente que le están grabando porque está todo lleno de focos, luces, micrófonos y cámaras, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Entonces, las técnicas básicamente son las mismas, las herramientas cambian un poco, pero ahí yo siempre digo, el oficio de quien modera el test o la entrevista puede hacer mucho para intentar normalizar lo más posible la situación, siendo que no es un contexto natural, pero es que eso tampoco lo es en un laboratorio. En remoto sí que es verdad que nos perdemos hacer eso que tú dices, esas pruebas en campo, es decir, en el contexto natural. Eso nos lo perdemos porque no nos dejan acercarnos los unos a los otros, ¿no? Pero hasta que la situación no se normalice a todos los niveles, eso seguiremos sin poder hacerlo. Claro. Y en ese mismo contexto, hablando de que no estamos en una situación, digamos, normal y estamos viviendo una nueva realidad, a mí me encantaría preguntarte acerca de cómo ves tú el diseño de experiencia enfocado y a través también de la inteligencia artificial. Me encantaría que nos pudieras también conversar acerca de ese tema, que sé que es algo que te gusta mucho. Es un tema fascinante. De hecho, nosotros estamos trabajando algún proyecto relacionado con eso en el contexto de la automoción. Es decir, hoy en día ya no es nuevo que le hablemos a nuestro teléfono móvil. Le hablamos, ¿no? Pues con Siri o con Alexa o con Sherpa o con cualquier dispositivo le hablamos a nuestro teléfono, al altavoz que tenemos en casa o a lo que sea. Pero también empezamos a hablar al automóvil. Al automóvil también le empezamos a hablar y entonces sobre todo en objetos o en artefactos donde hay un importante componente de recursividad en la utilización, que el automóvil lo agarramos todos los días para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir a no sé dónde, hay un uso repetitivo, ese uso repetitivo permite, digamos, esa frecuencia permite que sistemas de inteligencia artificial puedan aprender de nuestro comportamiento, de nuestra interacción, pero también de la propia acción que realizamos. En este caso digo con un coche, pero puede ser con el altavoz de casa si le damos los buenos días, o ya si nos vamos al escenario distópico o no tan distópico de la película Her, pues a tener una relación personal con nuestro altavoz para entretenernos y pasar el rato. Hay quien le insulta a Siri para pasar el rato, no lo sé, ¿sabes? O para ver qué responde, ¿no? Cosas de este estilo. Entonces, a mí me parece un campo fascinante donde todas las técnicas y digamos, el conocimiento que tenemos para hacer investigación con usuarios tiene sentido y razón de ser para aplicarlo desde el minuto cero, porque es la mejor estrategia, desde mi punto de vista, es la mejor estrategia para diseñar excelentes productos que tienen que ver con, por ejemplo, interfaces de voz, ¿no? Donde se aplica la inteligencia artificial para, digamos, empujar o para favorecer la interacción y la acción del usuario con el dispositivo que sea, ¿no? En ese sentido, a mí me parece, en fin, fabuloso poder desplegar trabajo profesional en ese campo, porque ahí sí que creo que tiene mucho impacto, porque a diferencia del uso de computadoras o a diferencia del uso de teléfonos inteligentes, todo el mundo sabe decir, oye Siri, quiero escuchar esto. No hay la barrera de entrada, la interfaz, oye Siri, para, se me ha puesto en marcha.
La barrera de entrada a nivel de interfaz es mucho más soft, es mucho más débil, porque todos estamos acostumbrados a administrar órdenes o sugerencias a un tercero hablando. Claro, y generando también entonces estos comportamientos en las máquinas, que en el fondo están dispuestas también y creadas por la humanidad, pero en el fondo también están dispuestas para aportar en muchos ámbitos, no solamente en la recreación, sino también cuando tenemos alguna discapacidad, cuando no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, también están ellos para aportarnos. ¿Tienes algún proyecto que nos pudieses contar en el que hayas participado diseñando experiencias a través de la inteligencia artificial? Pues hemos trabajado, como lo nombraba, no puedo dar muchos detalles, pero en el ámbito de la automoción sí, hemos trabajado en un proyecto de investigación con usuarios, pues para entender cuáles son las motivaciones de los usuarios cuando se están enfrentando o cuando están interactuando, pero más que interactuar, cuando están utilizando un automóvil, y en qué medida puede haber puntos de, ¿cómo se dice?, puntos de contacto que puedan ser susceptibles de ser utilizados, aprovechados por inteligencia artificial para devolver desde tipos de información, desde sugerencias o desde cualquier otro output, pues bueno, pues para mejorar una experiencia, para hacerla más eficiente, para hacerla más divertida, eso ya en función de la aplicación. Sí, lo hemos hecho, pero en realidad, un poco, como os decía, el ámbito de aplicación, en este caso, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, generar una serie de salidas en un dispositivo concreto, es una interfaz. Pero el proceso de trabajo del diseño de experiencia de usuarios sigue siendo prácticamente el mismo que si lo hiciésemos para que el output de salida fuese un smartphone o un ordenador de escritorio. Claro. ¿De acuerdo? Hay un proceso de reclutamiento, de determinación de objetivos, de reclutamiento de usuarios que estén alineados con el público objetivo y con, digamos, el segmento más eficiente de ganancia de la aplicación. Hay un trabajo de campo. Hay un análisis de todo, o sea, una selección, en fin, cómo hacemos el volcado del trabajo de campo a la mesa de trabajo para a partir de ahí hacer un análisis, obtener unos insights y esos insights someterlos a la jerarquía de una organización, porque aquí no trabajamos nosotros solos. Todo esto se circunscribe en una organización y tenemos que ver si esto hace match o no con los criterios, requerimientos y políticas de la organización. En fin, hay un proceso que va mucho más allá de hago entrevistas y a ver lo que me dicen. Claro. ¿Vale? Claro. Es muy, muy laborioso que muchas veces nos deja insights hermosísimos, nos deja por el camino. Entonces, claro, eso nos duele mucho a los investigadores, a los diseñadores cuando estamos en proceso de trabajo, pero hay que entender que el contexto determina para lo que nos gusta, pero también para lo que nos gusta menos, ¿no? Ese, por ejemplo, sería un proyecto y luego también hemos trabajado en el ámbito de los asistentes personales, ¿no? Pues un poco lo que hemos hablado de Siri, de Alexa o de cualquier elemento de este tipo, pues hay que entender muy bien cuáles son las motivaciones y cuáles son las pautas de comportamiento de los usuarios en un determinado segmento, porque, claro, el debate de por qué Siri es una mujer y por qué Alexa es una mujer, ¿por qué no se llama Andrés? Se llama Andrés. Entonces, Siri es una mujer por algo, o sea, no es casualidad, no es un elemento random, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay muchos sesgos que nos llevamos de manera más o menos inconsciente a los productos que a través de la inteligencia artificial devuelven un valor, y es importante entender, saber, o sea, identificarlos, considerarlos, evitarlos, evidentemente, pues para, digamos, ser lo más agnósticos posibles, esos productos sean lo más agnósticos posibles respecto de esos sesgos, por un tema ya no solamente de principios éticos, sino por un tema de el diseño para todos. Lo tenemos que llevar de verdad a todas partes, ¿vale? Y no debe ser solamente una lista de principios que todo el mundo se adhiere a ellos, pero luego hay que demostrarlo con la acción, ¿no? Entonces, ese es un tema interesantísimo, desde mi punto de vista interesantísimo, del que quienes diseñamos tenemos mucho trabajo por delante, por hacer. Sí. ¿Cómo ves tú que evolucionaría o cómo ves que va a evolucionar esta profesión del UX post pandemia, pensando en también estos puntos que tú destacáis sobre, hay cosas que tenemos que tener más ojos sobre, por ejemplo, el ejemplo de Siri o de Alexa que me acabáis de decir? Primero, tendríamos que definir qué es el mundo post-pandemia, ¿vale? Porque a lo mejor estamos siendo muy optimistas.
y todavía falta un tiempo, eso para empezar, ¿no? Claro. Pero suponiendo el mundo post-pandemia, pues claro, en ese sentido, es que vivimos en un momento de altísima incertidumbre, Claro. ¿vale? Pues si dentro de 3 meses hay una vacuna súper eficaz, todo esto se termina y volvemos a ser unos depredadores del planeta y a matarnos los unos a los otros y no hemos aprendido nada. Ese es un escenario que pudiera ser, ¿no? Pero yo no tengo ni idea, yo soy diseñador, yo no tengo ni idea de epidemias, ni de virus, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bueno, entendiendo lo que queremos hablar, lo que queremos decir del mundo post-pandemia, yo, por ejemplo, ayer mismo regresaba a mi casa y veía a gente en mi vecindad haciendo cola en las tiendas, sí, haciendo cola en la puerta porque no pueden entrar más de N clientes a la vez, ¿verdad? Yo pensaba, es impresionante, estamos evitando las aglomeraciones dentro de las tiendas para promocionar las aglomeraciones fuera de las tiendas. ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso de diseño de servicios asociado a la realidad y al requerimiento de no puede haber más personas dentro de una tienda, más de 5 personas dentro de una tienda, de un establecimiento, pero no hemos hecho nada, es decir, no, salga usted fuera. Y entonces hemos delegado el problema a la calle, y en la calle, oiga, sálvese quien pueda, ¿no? Esto es un ejemplo muy, muy gracioso que seguro que habéis visto, y si no lo habéis visto, lo veréis cuando haya desescalada, lo veréis con total seguridad. Claro, yo digo, aquí esto está pidiendo árbitros un diseño de servicios para optimizar una realidad en la que los requerimientos han cambiado. Entonces tenemos que repensar la espera, porque ya damos por hecho que lo que hay que hacer es hacer fila. Bueno, pero lo damos por hecho porque eso es sinergia absoluta de lo que hacíamos antes ya, ¿vale? Yo siempre recuerdo la primera vez que estuve en Bogotá en mi vida, en el año 2012. Yo nunca había experimentado tener que hacer fila para cenar en un restaurante. Y dije, estáis locos los bogotanos, o sea, ¿qué hacemos aquí esperando para andar? Vámonos a otro. No, Daniel, esto aquí funciona así. Yo me sentía como un marciano absoluto allá, se me está haciendo fila para... Entonces, entiendo que ahora hacemos fila para esperar en una tienda porque lo hemos hecho antes, ¿vale? Pero a lo mejor deberíamos repensarlo. Y a lo mejor deberíamos, pues no sé, estos son ideas muy demasiado en crudo, ¿no? Porque yo no conozco las realidades de cada establecimiento, pero desde en fin, las citas digitales para racionalizar de alguna manera, pues eso, que la gente se acerque a un establecimiento, hasta la forma de hacer fila, porque podemos establecer separaciones, racionalizarlo, tener zonas. Hay que hablar con los gobiernos municipales para establecer zonas de espera en las aceras y que no impidan el tránsito, pero a la vez hacerlo compatible. En fin, hay un montón de... Yo veo trabajo de diseño de servicios y creo que ese es una de las líneas que nos esperan. Y a lo mejor nos esperan cuando ya sea tarde, pero estoy convencido de que nos esperan porque lo veo. Hay que ver los noticieros. No sabemos gestionar, por ejemplo, las esperas en un mundo en el que las aglomeraciones han pasado a estar prohibidas. Entonces, fijaros que el análisis que hago yo es desde la perspectiva del diseño, Digo, teníamos un modelo de negocio o un sistema económico que basaba parte de su valor primero en la espera, en el concepto de dejar pasar el tiempo de manera más o menos intencional, y en el concepto de la aglomeración, es decir, de la acumulación en un espacio físico y temporal de personas esperando su turno para algo, ¿vale? Y el transporte público. Tenemos que esperar en la parada el transporte público. Claro, en el metro de Japón hay todos, ¿sabes? Bueno, a lo mejor nos toca repensar todo eso. Yo creo que nos tocará repensar todo eso. Ya no os digo nada de la distancia interpersonal. O sea, la distancia interpersonal, en fin, es un concepto que mueve un montón de interacciones sociales en restaurantes, en bares, en un montón de sectores productivos, y tenemos que afrontarlo. Entonces yo ahí veo diseño de servicios por todas partes. No sé si estoy en lo cierto o no, pero al menos lo estoy viendo y creo que ahí quienes trabajamos diseño de experiencia de usuario tenemos muchísimo que aportar porque la metodología la conocemos. Entonces es un extraordinario momento para decir, oiga, que nosotros tenemos una propuesta que hacer para intentar mejorar, digamos, la calidad de vida de la sociedad en términos de diseño de servicios. Claro que sí, sobre todo repensar también y volver a diseñar los procesos, todos los procesos que nos llevan a llegar entonces a ese punto donde decimos, ok, vamos con esto está ok, Exacto. vamos a empezar a probarlo.
Sí, definitivamente. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio y viene la etapa de... Las recomendaciones. Recomendaciones. Nos encantaría invitarte a recomendarnos algo que estés escuchando, leyendo y que nuestros oyentes puedan disfrutarlo. ¡Wow! Me da mucho rubor, pero lo voy a hacer. Mira, a mí la recomendación, además en este mundo post-pandemia, la recomendación, de verdad, en cuanto podáis, ir al campo. Ir al campo a nada, ir al campo a ver las flores, los bichos, da igual, a que os muerda una serpiente, lo que queráis, pero o sea, salir de nuestro contexto y igual que invitamos a repensar procesos y no sé qué, salir de nuestro día a día y aprender de nuevo a disfrutar de cosas muy, 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 muy simples. Me parece una recomendación fabulosa. La recompensa tampoco es una recompensa tremenda, pero como experiencia, o sea, después, al menos en nuestro caso, de 3, casi 4 meses de confinamiento forzoso y absolutamente estricto, me parece, fíjate, a mis 47 años decir que recomiendo ir a ver el campo, me parece una cosa, esto sí que es distópico, ¿no? Pero sí, aprender a idearnos un poco me parece fabuloso. Aparte de eso, bueno, yo en los temas que no tienen que ver con la profesión, a mí siempre me ha gustado mucho la comunicación, muchísimo. Entonces, y ahora un podcast es un ejemplo excelente, pero tenemos un montón de opciones para escuchar podcasts, emisoras por internet. Yo soy muy fan, fíjate, esto no es nada nuevo, yo escucho BBC Radio 1, el canal 1 de la radio de la British Broadcasting Corporation. Soy absolutamente fan, es muy sencillo de escuchar con cualquier aplicación. Buenísimo. Y de alguna forma me conecta con un mundo del que siempre quise formar parte, ¿vale? Porque yo aprendí a hablar inglés muy tarde, o sea, pero muy tarde, te digo, hace 5 años, hace 6 años, ¿no? No antes. Entonces me conecta con un mundo del que siempre quise ser partícipe, y aunque es un mundo que yo entiendo de una manera limitada, no por el idioma, sino por el patrón cultural, hay cosas de los ingleses que no las entiendo y no las entenderé, y está muy bien que sea así, me parece fascinante. Pero bueno, intentar explorar emisoras, conocer otras realidades a través de escuchar la radio, sin más, pero puede ser música, no necesariamente noticieros ni nada por el estilo, me parece fascinante. Es una cosa que eso es muy sencillo, muy barato y lo podemos hacer sin salir de casa. De recomendaciones, yo sigo por la parte que no tiene que ver con el trabajo, pero luego si queréis os hablo del trabajo. Me gusta mucho, yo soy muy fan de un autor, él es zaragozano, él vive en Zaragoza, Sergio del Molino, escribe en español, se hizo muy famoso por un libro llamado La Hora Violeta, pero su último libro, La Piel, es un libro que hace me parece fascinante, es un libro que hace un recorrido por cómo la piel de las personas es un poco una frontera que nos comunica con el exterior, y que cuando esa frontera no es una frontera limpia, clara y agradable, muchas veces es una frontera que ofrece, o digamos que es un elemento de rechazo. ¿Y por qué lo digo? Porque el libro trata sobre cómo muchos autores a lo largo de la historia han reflejado en su obra que tenían enfermedades de la piel. Por ejemplo, pues algún tipo de dermatitis o algún tipo de cuestión de ese tipo, que no es algo de lo que te vayas a morir, pero en fin, pues puede ser desagradable a la vista, puede ser molesto porque te pica o no sé qué, y es muy curioso porque hay muchos autores muy conocidos que han tenido en sus obras muchos pasajes relacionados con esto, ¿no? Con esa frontera que es personal pero a la vez es social. Me parece fascinante como tema, para llegar hasta ahí me parece, en fin, fascinante. Y luego de recomendaciones profesionales yo no sabría qué deciros, francamente. O sea, yo en eso soy muy clásico, ¿no? Soy muy clásico y me sigue pareciendo que los alert box de Nielsen creo que siguen siendo imprescindibles porque llevar 15 o 20 años haciéndolo todas las semanas o cada 15 días me parece que tiene mucho mérito, que sean todavía ahí. Pero bueno, yo en ese sentido, la recomendación para mí de la cuarentena, y lo digo no como usuario sino como profesional, es TikTok. O sea, TikTok, más allá de los medios de masas, más allá de la gracia que nos puede hacer esto o lo otro, me parece un lugar extraordinario para entender
un mundo que a quienes empezamos a cumplir años, o ya los hemos empezado a cumplir, un mundo que no podemos abarcar. Entonces, como no lo podemos abarcar, TikTok me parece una ventana fantástica. El stream de For You de TikTok me parece una ventana fantástica por mucho sesgo que tenga, eso da igual. Me parece una ventana fantástica para acceder a otras realidades, entender otras realidades que están directamente relacionadas con sectores de negocio que veremos pasado mañana, que eso nos tiene que ver. Bueno, hoy tenemos a los gamers, el tema de los videojuegos, ya hace años, pero los videojuegos conectados, las interacciones dentro de los videojuegos. Si os acordáis, hace 8 o 10 años nos reíamos de Second Life. Second Life sería el futuro y muchos nos reíamos de Second Life. Second Life desapareció, pero tienes los mundos virtuales de Fortnite, que es un videojuego, pero tienes en fin, algo muy parecido, o algo que a mí me recuerda bastante, y hay mucho mundo ahí que podríamos estar perdiéndonos, y no conviene que nos lo perdamos, porque si quieres, que TikTok puede ser incluso una herramienta de etnografía digital, ¿vale? Pues para acercarnos a otras realidades. A mí me parece absolutamente fascinante. Soy súper fan de TikTok. Buenísimo. Daniel, muchas gracias por el tiempo que compartiste con nosotros. Gracias por tu buena onda, tu disponibilidad y tu disposición para hablar de estos temas que a nosotros nos interesan, y que muchas de las personas que nos escuchan seguramente le van a parecer muy interesantes. Así que eso, te agradezco el tiempo y la buena onda. Agradecerte, sobre todo porque nos invitas a aprender a vivir las experiencias de nuevo, a darnos ese momento de ir al campo, esa recomendación tan linda de poder vivir y aprender a vivir esa experiencia de nuevo. De verdad que muy agradecida de vivir este momento contigo, encantada de conocerte y estar este momento juntos, y esperamos, bueno, ojalá vernos de nuevo y ojalá en persona. Así que te mandamos muchos de verdad cariños. que os agradezco a vosotros el rato, el esfuerzo por las horas, porque esto, quienes nos están escuchando no conocen la entera historia, pero hacer un podcast tiene sus sacrificios, ¿verdad? Sí. Pero yo, desde luego, habéis visto ya, yo disfruto mucho cuando me preguntan y contando historias. Si no me paráis, probablemente aún seguiría en la primera pregunta, respondiendo a la primera pregunta, pero me lo paso muy bien. Ha sido un auténtico placer, y yo estuve allá en octubre pasado, tuve la posibilidad de conocer en Chile. Ojalá muy pronto lo pueda volver a hacer, pero desde luego, en el medio tiempo, contad conmigo para cuando queráis tener otra conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias.